van a visualizar y a los que lo van a visualizar después. Para mí es una alegría y un gozo inmenso estar acá compartiendo con ustedes, especialmente el día de hoy que tenemos a un invitado especial. Estaremos hablando sobre la sola escritura, ¿es suficiente o no es suficiente? Así que con ustedes, nuestro hermano Elmer Arana, apologeta católico. Adelante, hermano, preséntese. Las cámaras ahora sí son suyas y esperamos que no nos falle la transmisión hoy. Perfecto, hermano. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad que me da de estar aquí en su canal. Habíamos intentado por la tarde, pedimos disculpas porque tuvimos problemas técnicos, pero ya lo resolvimos. Aquí estamos ya en casita con Wi-Fi y con todo. Y pues gracias, hermano, por la invitación. Como usted dijo, hoy vamos a hablar de si la sola escritura es suficiente. Y vamos a estar charlando, pues no es un debate que tenemos con el hermano, sino que es un compartir para enseñar acerca de esta doctrina que se enseña en el protestantismo. Así es, hermano, y pues qué bueno tenerlo acá en esta plataforma. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por tomarse el tiempo también de poder compartir con nosotros y con los hermanos. Sabemos que es una persona ocupada y pues ya habíamos intentado, como lo dijimos anteriormente, pero tuvimos fallas, como siempre sucede, ¿no? Siempre sucede en los en vivo, siempre sucede un atraso, se va el internet o siempre sucede algo. Pero en esta ocasión, pues estamos conectados, estamos activos y esperamos en Dios que realicemos este programa, que termine y que sea para edificación de las personas que lo van a ver. ¿Le parece, hermano, si antes de comenzar damos inicio con una pequeña oración y después, pues, hace una pequeña presentación de quién es el Arana y una pequeña ahí introducción de la apologeta y todo eso? Perfecto, hermano. Entonces, Sí, claro. lo ponemos en las manos de nuestro Señor para dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, aquí estamos, tus siervos, tus instrumentos, disponiéndonos en tus manos. Haznos instrumentos, Señor. Ayúdanos a dar testigo, que seamos testimonio, que seamos testigos del Evangelio, así como lo fueron los apóstoles. Que lo poco, Señor, que hemos aprendido, que lo compartamos para nuestros hermanos, para que nuestros hermanos también, aquellos que están faltos en la fe, aquellos que están en duda, puedan ir obteniendo conocimiento y aprendiendo. Señor, te presento a nuestro hermano Elmer Arana para que le des sabiduría, para que le des palabras sabias, para que seas tú, Señor, actuando a través de él, que las palabras y lo que él nos va a enseñar sean conforme a edificación. Dale más conocimiento, dale más sabiduría, dale salud, cuídale, protégele a él y a su familia. Dale siempre lo necesario, Señor, para que siga siempre tomándose ese tiempo, para que siga compartiendo de lo que él ha aprendido, de lo que él ha vivido y de lo que él sigue aprendiendo y de lo que él sigue viviendo. Y a las personas, Señor, que vamos a estar escuchando, danos oídos de discípulo, que seamos capaces de escuchar, de prestar atención, haznos dóciles, que abramos un espacio en nuestro corazón para guardar siempre lo bueno y cuando ya lo hayamos guardado y aprendido para compartirlo nosotros también con otras personas, para que tu reino se extienda a más personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es tu Hijo, vive contigo y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre,
gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como como era era en en un un principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ahora sí, hermano, preséntese ahí, haga una pequeña presentación. Muy bien, mi hermano, muchas gracias nuevamente entonces por la oportunidad que me da de estar en su canal. Este video también lo vamos a poner en el canal mío para llegar a más personas. Pues el objetivo es evangelizar, ¿verdad? Entonces, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, yo soy guatemalteco, soy miembro del Movimiento San Juan 23, así que soy 100% chapín, así nos dicen como un gentilicio a los guatemaltecos. Entonces, soy chapín de nacimiento. Por ahora, pues vivo en Estados Unidos y aquí estamos también, pues, defendiendo la doctrina de la iglesia. Yo soy católico por convicción, soy católico de nacimiento. Yo no soy, nadie que haya salido de la iglesia o convertido al catolicismo, no, yo soy católico de nacimiento, fui bautizado cuando tenía 1 año y mi padre, que en paz descanse, Rodolfo Neri Arana Oliva, era pues catequista y él fue mi catequista, también el señor Abelardo Salazar, que aún vive allá en Jutiapa, en Guatemala. Al departamento de Jutiapa se le conoce como la Cuna del Sol, un departamento al oriente de Guatemala, frontera con El Salvador, fronterizo con El Salvador. Mi padre, pues como todos saben, ya no vive. Fue asesinado en el año 1981. Pero agradezco a mi padre, que fue el que me enseñó la fe. Y bueno, yo nací en la aldea Valle Nuevo, en el municipio de Jalpatagua, el departamento de Jutiapa. Fui bautizado en la iglesia, en la parroquia Santo Tomás Apóstol en Jalpatagua. Y mi primera comunión la hice en la aldea Valle Nuevo, mi lugar natal. Ahí la iglesia se llama, pues se venera la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y ahí pues como más o menos 6, 7 años me recuerdo, pues hice mi primera comunión, recibí a Jesucristo pues sacramentado por primera vez. Y bueno, en el 2016 vine a Estados Unidos, aunque ya había venido antes con una visa, vine a Estados Unidos, participé de un retiro espiritual con el Movimiento San Juan 23. Soy el retiro número 53, retiro de hombres, que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Cambridge, en Massachusetts. Y de ahí pues fui tocado por el Espíritu Santo después de muchas experiencias vividas, y aquí estamos pues sirviendo a la iglesia. Ya 7 años que estamos en comunión, ¿verdad? Y pues llevando las cosas bien en los caminos del Señor. Estamos aquí defendiendo la iglesia, y aquí nos tiene, el Señor aquí nos tiene, hermano, y aquí estamos. Excelente, hermano. Entonces, el tema que vamos a estar charlando el día de hoy se llama, o está titulado, La sola escritura es suficiente. ¿Qué nos podía usted compartir, hermano, de lo que usted ha aprendido, de lo que usted ha estudiado? Bueno, sí, a nosotros sabemos que en el protestantismo la sola escritura es una de las 5 solas de Martín Lutero, ¿verdad? O sea, pues las 5 solas, pero podríamos decir que hay una sola más. O sea que podríamos decir que hay 6 solas. Y la sexta sola entonces sería la sola interpretación de la Biblia, que es la que ha originado pues el despliegue de muchas sectas, y esta ha sido la causa de la proliferación de muchas sectas. La sola escritura sabemos de que no es bíblica. Es un principio pues fundamental en el protestantismo, y que es contradictorio, en sí es contradictorio, porque no está en la Biblia. Fíjese que ellos creen que todo lo que está en la Biblia, o sea, se debe creer únicamente solo lo que está en la Biblia, pero no está en la Biblia que ella sea la única regla de fe. Ahora bien, según los protestantes, no se ha de creer lo que no está en la Biblia.
luego no se ha de creer que la Biblia sea la única norma de fe, porque no lo está. Ahora bien, hablando de la suficiencia material, nosotros creemos que la Biblia pues sí es suficiente, que las doctrinas están ahí, pues están ya sea explícitas o implícitas, la doctrina ahí está, de ahí sacamos la mayoría de doctrina. Pero nosotros en el catolicismo, en el cristianismo, tenemos tres reglas de fe que son, primero pues la Biblia, luego tenemos la tradición y tenemos entonces el magisterio, ¿verdad? Entonces, Biblia, tradición y magisterio. Quita el catecismo de la iglesia. Este es también el símbolo, o sea, pues esto del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Aquí están todos los concilios. Podríamos decir que este libro es el desarrollo de la fe cristiana. Aquí usted va a encontrar todos los concilios de la iglesia que se definió. Por ejemplo, si usted va al concilio de Roma el año 382, va a ver que trataron muchos temas y que ahí se definió lo que es el canon de la Biblia. O sea, pues ahí se define cuál es el canon de la Biblia. Entonces, la sola escritura no es una enseñanza de la Biblia. Eso lo podemos nosotros ver que no es pues una enseñanza de la Biblia. Porque usemos la lógica. Antes del año 382 no existía la Biblia. Entonces, ¿cómo pudieron haber hecho los primeros cristianos, los primeros 400 años? No existía la Biblia. ¿Cómo se podían basar en la Biblia si no existía la Biblia? Entonces, ellos lo que utilizaron fue la tradición apostólica, porque Jesucristo les dice en Mateo 28:19, y después y hagan mis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea, pues, esta tradición que Jesucristo enseñó a los apóstoles se vino dando oralmente, y entonces la enseñanza era la tradición apostólica. La historia entonces nos enseña que es falso el primer principio protestante. No era norma de fe de los cristianos que vivieron antes de que se escribiese la primera página del Nuevo Testamento y que se terminase de escribir la última página. Hermano, creo que se le volvió el teléfono. ¿Se cambió el teléfono? Deje mirar. Sí, está con la cabeza para abajo. ¿Y ahí, hermano? Dele otra vuelta. ¿Ahí, hermano? Sí, ahí. Ah, se dio una vuelta completa. Bueno, pero por lo menos se escuchó el audio, ¿verdad? Entonces, que ya vimos que la historia enseña que es falso el primer principio protestante. No está en la Biblia que ella sea la única regla de fe. Entonces, la Biblia no era norma de fe para todos los cristianos que vivieron antes de que se escribiese o se juntase la Biblia, podríamos decir, ¿verdad? O sea, pues antes de que la iglesia definiera lo que era el canon de la Biblia. O sea, todos los libros, ¿qué libros eran inspirados? ¿Verdad? Lo cual sucedió, como ya dije, en el sínodo de Roma en el año 382. O sea, estamos hablando del siglo IV. Y Jesucristo, como ya vimos, puso como norma de fe la predicación de los apóstoles. La norma de fe de los primeros cristianos era la predicación de los apóstoles y no era la Biblia. Como ya vimos, Mateo 28, 18, 19, Marcos 16, 15 también dice, ¿verdad? También Lucas 10, 16, Juan 20, 21. Y en la Biblia, pues, no se ha escrito todo, como dice Juan capítulo 21, versículo 25. La sola escritura, entonces, no es una enseñanza de la Biblia. En esto, pues, podemos coincidir en algo con los evangélicos o con los protestantes, que la escritura es un modelo de verdad. En eso sí estamos totalmente de acuerdo con los hermanos separados, incluso es un excelso modelo, pero no en el sentido de que invalide las enseñanzas auténticas de la tradición apostólica y la misma enseñanza de la iglesia. La Biblia no enseña esto. Los católicos estamos de acuerdo con los protestantes en que la escritura, como ya dije, es materialmente suficiente. Oiga bien, la escritura es materialmente
suficiente. En otras palabras, todas las doctrinas pueden ser encontradas en la Biblia. Como ya dije, ya sea explícita o implícitamente por deducción. Pero en ningún pasaje de la Biblia enseña que esta es la autoridad formal o única o regla de fe para los cristianos, que sería entonces la suficiencia formal de las Escrituras y que no necesita de la iglesia y de la tradición apostólica. La sola Escritura ni siquiera puede ser deducida de los pasajes bíblicos. O sea, pues no es... ¿Cómo lo podemos explicar, hermano? Que no está explícita ni implícitamente en la misma Biblia. No está. Sin embargo, los protestantes pretenden construir sobre este argumento, aunque en mi opinión el esfuerzo está condenado totalmente al rotundo fracaso. Nunca he visto tal argumento y he discutido bastante sobre el tema con muchos hermanos separados. Realmente, hermano, cuando usted le pregunta a un hermano separado, deme el versículo bíblico donde la Biblia dice que ella y únicamente ella es la única norma de fe. ¿Y cuántos libros componen el canon de la Biblia? Simplemente se quedan callados. No le pueden responder porque no está. Y entonces ahí se cae en pedazos el principio protestante de sola escritura. Mi hermano, para darle participación a usted, ¿quería agregar algo? No, que está... Creo que cuando habla yo apago el micrófono, no sé qué hacer. Déjeme. No me da para apagar el micrófono, hermano. Déjeme mirar. Aquí se los enseño yo. Que le estaba diciendo que sí, que nos está dando un comienzo de una explicación muy excelente. Me parece que lo va desarrollando muy bien. Y pues sí, no vamos a encontrar que en la escritura diga que solo la Biblia basta, porque tenemos que recurrir a otros medios y pues cuando usted dice que pregunta a otras personas, cuando tal vez ha debatido o se ha encontrado con personas y les ha preguntado, ellos no dan respuesta. Siempre lo que hacen es arguir del argumento. Así es, hermano. O sea, los protestantes no pueden probar que la Biblia sea la palabra de Dios. Fíjese, ¿cómo ellos pueden probar que es palabra de Dios? Ellos le van a decir o si usted le dice por qué lo creen, le van a decir, es que los libros son inspirados, sí, pero ¿quién lo dice? ¿Verdad? ¿Quién lo dice? Creo que hay un santo, no sé si es San Agustín, que dice, yo no creería en el evangelio si no me lo dice la iglesia, o sea, si no me lo dicta la iglesia. Entonces, nosotros los católicos, los cristianos católicos, creemos que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia lo dice. Es más, que la Biblia sea palabra de Dios, es un dogma de fe de la iglesia. Entonces, si la Biblia simplemente es un testimonio, hermano. Pero nosotros, para que un testimonio sea válido, necesitamos que alguien testifique a la Biblia. Entonces, ¿quién es ese testigo que testifica a la Biblia? Pues es la iglesia. Si la iglesia no recopila el canon de la Biblia no existiera. Entonces, la iglesia es madre y maestra. Entonces, lo que está escrito en la Biblia es un testimonio, pero ese testimonio necesita necesariamente que alguien lo testifique, o sea, pues que diga que es válido, que alguien que responda. Por eso, en los sellos de la Biblia están los sellos de la iglesia, ¿verdad? El imprimatur y todo eso. ¿Por qué? Porque la iglesia está testificando y está diciendo que eso que está escrito ahí es verdadero. Entonces, la única que dice eso es la iglesia. Si alguien da un testimonio, pero no hay un testigo, o sea, no tiene validez. Eso usted lo ve hasta en los casos de un juez. O
sea, pues, si alguien, ya sea en defensa o en condena para que el juez determine que aquello es verdadero o es falso, necesita escuchar los testigos. Si no, no tiene validez, no hay prueba de validez un testimonio, ¿verdad? E igualmente necesita que la Biblia la interprete alguien. Es como el cuerpo jurídico de un país, ¿verdad? No sé cómo es en otros países, pero en Guatemala, por ejemplo, está la Corte Suprema de Justicia, que es la Corte de Constitucionalidades, mil disculpas, que es la que interpreta que la Constitución Política de la República está siendo, pues, ¿cómo le digo?, cumplida a cabalidad, que no hay un órgano jurídico independiente que esté violando pues, la Constitución. De lo contrario, la Corte se va interpretando las leyes del país, interpretando el orden jurídico, va a determinar que tal órgano jurisdiccional o del Estado o persona jurídica o individual, pues ha violado la Constitución. Y la única que puede interpretar la Constitución fielmente, pues es la Corte de Constitucionalidad. Así mismo pasa con la Biblia. El único que tiene la potestad, pues, moral, es el magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que hace la Biblia. Entonces, los protestantes no pueden probar que la Biblia sea palabra de Dios por cuenta propia. Nosotros, como ya dije, los católicos lo sabemos porque lo dice la iglesia. Los protestantes, para conocer las verdades de fe, admiten solo la Biblia. Y esta, en cuanto es palabra de Dios. Ahora bien, que la Biblia sea palabra de Dios es una verdad de fe. Usted veía un debate por ahí, y lo voy a mencionar al hermano Santiago Alarcón, que le preguntaba a un famoso protestante anticatólico que si acerca de la verdad de fe. O sea, pues, que la Biblia era palabra de Dios, es una verdad de fe. Que si podía encontrar algo fuera de la Biblia, y ahí pues dio el pacatazo, la refutada que le dio el hermano Alarcón a este anticatólico. ¿Por qué? Porque él no podía demostrar que fuera de la Biblia podía encontrar una verdad de fe. Luego, que la Biblia es palabra de Dios debe ser probado por la propia Biblia en cuanto a que es palabra de Dios. Y esto es caer en un, pues, círculo vicioso y no probar nada. Es decir, la Biblia no puede salir en su propia defensa, y por eso dije que la Biblia necesita a alguien que la testifique. Y ese alguien que testifica la Biblia es la iglesia. La iglesia da testimonio de la Biblia y es la iglesia la que dice que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, para resumir, la Biblia sola no basta. La Biblia habla también de la tradición apostólica. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:15, que los mismos protestantes tergiversan en la Biblia Reina Valera, tergiversan y le cambian la palabra ahí. No sé si es paradosis, pero le cambian el sentido de la palabra, que ya no dice tradición con T mayúscula, que es la tradición apostólica. Y también está en 2 Timoteo 1:13, por ahí en 2 Timoteo 2:2, 1 Corintios 15:1 y 2, el apóstol Pablo toca mucho las tradiciones, guardar las tradiciones, la tradición apostólica. No las tradiciones de hombres, tradiciones con T minúscula, sino con T mayúscula. Siempre cuando usted vea que va a hablar de tradición apostólica, la T va a ser una T mayúscula, una T grande. Entonces, para creer en la Biblia, hace falta otra norma de fe que nos diga cuáles son los libros inspirados. Y ahí sale la iglesia. Mira lo que le dice 1 Corintios 11:2. Os alabo, dice el apóstol Pablo, de que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. O sea, pues, que guarden las tradiciones que él nos dio. Por eso la iglesia, y esto es importante saber la tradición apostólica. Fíjense que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, nos habla de que la iglesia primitiva ya celebraba la Eucaristía. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo lo recibí por tradición, que la noche de la Pascua Jesucristo, y ya empieza a hablarnos de la Eucaristía, ¿verdad? Jesús dio las gracias, partió el pan y dio la copa, y entonces nos está diciendo que ya la iglesia celebraba la Eucaristía. Entonces,
San Pablo nos está diciendo que por tradición, porque San Pablo no conoció a Jesucristo. Entonces, por la tradición, sabemos que San Pablo recibió entonces lo que es el sacramento de la Eucaristía. Y nos dice, pues, yo os transmito a ustedes lo que yo mismo recibí del Señor. Que la noche que iba a ser entregado, dice, pues dio las gracias, partió el pan, compartió la copa. Y entonces nos está hablando que por la tradición nosotros sabemos que la iglesia primitiva celebraba la Eucaristía. Y esto pues la Biblia también lo confirma. Allá por Hechos 27 y Hechos 2:42, si no estoy mal, me corrigen, nos habla de la fracción del pan que es la Eucaristía. Segunda de Tesalonicenses 2:15, que yo le estaba mencionando que en la Biblia Reina Valera está cortada la palabra correcta de tradición. Nos dice, manteneos pues hermanos firmes y guardad las tradiciones que recibisteis ya de palabra o ya sea por nuestra carta. O sea, pues oral y por escrito. Pero ahí habla las tradiciones. Que me corrige alguien, pues estoy ahorita un poquito perdido, porque creo que la palabra que usa es paradosis. Y está hablando, ya en la Reina Valera le cambian, o sea, le quitan la palabra tradición, o sea, tergiversan el texto bíblico. ¿Para qué? Para desvirtuar la validez de la tradición apostólica. El apóstol Pablo está diciendo que guarden lo que se les ha enseñado, tanto de palabra como por escrito. Y ahí está la deshonestidad de los hermanos separados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste, ¿ok? O sea, de forma oral, la enseñanza de Pablo oralmente. El 14 dice, guarda el buen depósito por virtud del Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea, pues, guardar. No está diciendo guarden esta carta. No, incluso hay cartas perdidas como la Odisea que no sabemos ni dónde está, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:2. Y lo que de mí oíste ante muchos testigos, oiga lo que dice, y lo que de mí oíste, o sea, lo que de mí recibiste, lo que de mí escuchasteis, dice, y oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles capaces de enseñar a otros. O sea, pues, aquello que se está recibiendo por tradición. En Judas capítulo 3 vamos a encontrar combatir por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. O sea, pues la fe que hemos recibido oral y escrita. No estamos diciendo que no sirva la escritura, pero estamos hablando que materialmente todo está en la Biblia. Todo está materialmente hablando, pero hablamos de lo que es la insuficiencia formal. En Hechos 2:42 entonces se mencionan las enseñanzas de los apóstoles que nos habla de la Eucaristía. Hermano, adelante. Está interesante el tema, hermano. Lo felicito y me gusta cuando utiliza la palabra corríjame, porque yo ahorita estoy un poco perdido. No vayan a pensar los hermanos que es que el hermano no está preparado con el tema, van a decir, este hermano está hablando del tema y ni sabe de qué está hablando, está diciendo que está perdido en el tema. Así es, hermano, no, porque a veces también, a veces me ha pasado en los debates y en el último que tuve me perdí un poquito. Bueno, no me perdí, sino que perdí un poquito el control porque yo perdí las fuentes, que lo tengo todo en la computadora o en la laptop. Entonces ya cuando quería responder algo ya me lo encontraba, entonces ahí me perdía un poquito y tiendo a ponerme nervioso. Pero no es de que esté con el desconocimiento, sino que lo tengo, pero quiero ir al grano y al punto, ¿verdad? Entonces pasaba con el protestante que, ¿qué le digo? Que le tenía los 15 minutos de refutación, pero el problema era que en sus 20 de exposición él fue así como, ¿cómo le dijera yo? Como un monólogo, o sea, bla, 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 una ametralladora y tira muchas cosas que no se entienden. Entonces, ahí yo no voy, ahí voy a necesitar yo 2 horas para 3 horas, como los mismos hermanos hicieron el caso de Richbert Meléndez y Rodrigo Calvo, que en sus canales hicieron un análisis del debate, de ese debate, y se llevaron 3 horas para analizar solo lo de él. Entonces imagínense, y donde se descubrió que todo lo que había expuesto este hermano separado era falso, o sea, había falsificado los datos de los concilios, documentos de la iglesia.
Entonces ellos son muy hábiles para mentir y para engañar. Entonces, si ellos se llevaron, los hermanos en estos canales que son grandes, del hermano Rodrigo Calvo, creo que tiene como cerca de 30,000 suscriptores, y el hermano Rich Bell, que también su canal ha crecido mucho. Imagínense si ellos se llevaron 3 horas para analizar lo que había dicho aquel en 20 minutos, pues obviamente yo en 15 no iba a tener el tiempo. O sea, voy a agarrar 3, 4 puntos para poder refutarle lo que él dice, ¿verdad? Pero entonces no es que yo desconozca, sino que a veces tal vez pierdo algunas citas, pero por eso digo, creo que lo correcto ahí, la palabra que usa es paradosis, que corresponde a tradición, pero la Biblia Reina Valera la traduce, porque siempre le cambian y los textos están tergiversados. Por ejemplo, los testigos de Jehová en Juan 1:1, que dice, y en el principio era la palabra, y está hablando de Cristo, ¿verdad? Y la palabra era con Dios, o en otras Biblias dice, otras traducciones bíblicas dice, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Oiga, y con D mayúscula. Entonces, pero ellos vienen y le cambian y dicen, el principio era la palabra y la palabra era como un Dios. Entonces ya le cambiaron. Era como un Dios y lo ponen hasta con D pequeña. Entonces ahí es donde uno tiene que ver, ojo, porque entonces estos hermanos en la traducción del Nuevo Mundo, ponen Juan 1:1, lo tergiversan. Bueno, tergiversan casi todo, pero hay que tener cuidado porque cambian las palabras. Porque en la Biblia de Jerusalén dice, y el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. O sea, estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y mira, los testigos de Jehová dicen, y la palabra era como un Dios. O sea, y lo ponen todavía con D pequeña diciendo que era un ídolo. O sea, que no era el Dios, el Dios, ¿verdad? Jesucristo Dios, sino que era como un Dios falso. Entonces, cambian el sentido de la palabra y hay que tener cuidado porque pasa mucho con estas sectas heréticas que vienen engañando. Entonces, siguiendo siempre con el tema, yo tengo mucho de los padres apostólicos de la iglesia que nos hablan mucho de lo que es la sola escritura. Pero quiero más, centrarme un poquito en lo que es el tema que tenemos ahora. Tal vez sí voy a tocar un poquito, el tiempo no alcanza, pero vamos a hablar un poquito más entonces. Entonces, ¿es la escritura fuente de fe, como los hermanos separados dicen? Sería la pregunta, ¿es la escritura fuente de fe, verdad, autoridad para un creyente cristiano? La respuesta que nosotros como cristianos verdaderos, como cristianos católicos, es que sí, pero no es la sola escritura. El problema es que en las 5 solas, Lutero le pone la palabra sola, y eso no existe. Por ejemplo, la sola fe. Dice que somos salvos por fe. La Biblia dice que nosotros somos salvos por fe, y esa es la enseñanza de la iglesia. Por fe somos salvos, pero no por la sola fe. Entonces el problema es que Lutero le agrega la sola fe, la palabra sola, y eso no existe. Entonces, la respuesta de nosotros es que sí, la Biblia, o sea, la escritura, es una fuente de fe. También es una fuente de verdad, autoridad para todo creyente cristiano. Nosotros creemos eso. O sea, claro que sí. Los católicos también aceptamos eso, ya que la escritura es palabra de Dios. Esto lo dice la iglesia. Entonces nosotros aceptamos eso. Segunda pregunta, ¿es la escritura la única regla de fe, verdad y autoridad para un creyente cristiano? O sea, pues si es la única, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo. Obviamente no. ¿Por qué? Porque ya les mostré, nosotros tenemos 3 reglas de fe. Tenemos la tradición apostólica, que es incluso la fuente o el origen donde nace la Biblia, es la tradición. Si no hubiese existido la tradición, no existiera la Biblia. Entonces, no, también nosotros tenemos otras fuentes que están en el magisterio de la iglesia, que fue quien hizo y definió la Biblia. Y la Sagrada Tradición, bueno, aquí yo le estaba mostrando, este libro es muy, muy importante, donde están todos los concilios. Entonces aquí, esto es bien, bien importante. Entonces tenemos que la Sagrada Tradición, donde se encuentra toda la historia de la iglesia desde sus inicios. Aquí está el desarrollo de la fe. Aquí está todos los concilios. Entonces ve cómo se va desarrollando la fe, qué se definió en tal concilio,
¿verdad? Por ejemplo, tenemos el concilio de Éfeso, donde se define pues a la Teotocos o María, la Madre de Dios. Se condenan algunas herejías como también a los arrianos, el nestorianismo, ¿verdad? Ustedes saben que Nestorio, que era incluso era un obispo, pues tenía una herejía y fue condenado. Todo eso nosotros lo sabemos. Entonces, ambas autoridades, tanto el magisterio y tradición, se pueden probar con y sin la Biblia. Eso nosotros tenemos una gran ventaja. Hago hincapié en sin la Biblia para que todos sepan que esto pues no es una falacia de argumento circular, sino que vamos primero a probar con la Biblia, porque es nuestra primer regla de fe. Por eso yo empecé diciendo que no, la regla del católico es Biblia, tradición y magisterio. Primero es la Biblia. La Biblia, hermanos, es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. El magisterio de la Iglesia, por ejemplo, la misma Escritura nos habla de esa autoridad que tiene esa iglesia que Jesucristo edificó, Mateo 6, 18, 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que la iglesia tiene el poder de atar y desatar lo que esto representa autoridad. Y está respaldada en el cielo por Jesucristo. Recordemos que cuando Jesús le dice esto a Pedro en el Nuevo Testamento, no se había escrito aún. Los hermanos separados a veces agarran que dice que toda escritura está para corregir, para no sé qué, pero ahí Pablo cuando escribía ni siquiera pensaba que sus cartas iban a formar parte del Nuevo Testamento. Y 1 Timoteo 3:15 San Pablo dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de toda verdad. Entonces, por eso la Biblia nos habla de que la iglesia tiene autoridad y que la iglesia tiene la verdad, porque al mismo Pablo dice que la iglesia es columna y baluarte de verdad. Pablo no está diciendo que la Biblia sea la verdad. Sabemos que la Biblia es verdad, pero la Escritura nos dice que la Biblia, la iglesia, es columna y fundamento de toda verdad. Efesios 4:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Oiga, para que la sabiduría de Dios se dé a conocer por medio de la iglesia. Dice, permítame, aquí quiero corregirles algo. Yo dije Efesios 4:10, que tengo aquí escrito, pero me parece que es Efesios 3:10. Si lo tengo aquí a la mano, y si no, ustedes lo buscan y me lo comparan, porque me parece que es, aquí está, Efesios 3:10. Dice, lo tengo, 11, dice, para que llegares ahora a conocimiento de los principados y potestades en los cielos y la tierra, los aspectos definidos de la sabiduría de Dios, conforme al eterno de Cristo. Entonces, Efesios 3:10, se da a conocer todo referente a la sabiduría de Dios se da a conocer a través de la iglesia. Entonces, corrijo, no es Efesios 4:10, sino que es Efesios 3:10. Dice, ¿cómo daba a conocer la iglesia la multiforme sabiduría de Dios? Cuando Pablo escribe esto en la carta a los Efesios, por predicación, es decir, por tradición oral, porque para ese entonces ellos no contaban con una Biblia completa. Entonces, sabemos que en los primeros 400 años, como ya dijimos, la Biblia no existía. Primera Tesalonicenses 2:7 dice, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. Aquí Pablo claramente habla de la autoridad de ellos como apóstoles de Cristo, o sea, el magisterio de la iglesia. Esto lo dijo Pablo cuando todavía no tenían una Biblia como la que conocemos hoy en día. Entonces, con la Biblia nosotros estamos probando que la tradición apostólica de la iglesia era autoridad. Dice, los hermanos separados van a decir que todas estas citas bíblicas referentes a la autoridad de la iglesia deben estar sometidas a la autoridad de la escritura. Pero esto no es del todo cierto, pues en el contexto bíblico que fueron dichas y luego escritas estas citas,
los apóstoles no tenían una Biblia unificada. Por eso dije que al principio la Biblia no estaba unida como lo tenemos ahora. O sea, pues hoy tenemos la Biblia unida al Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no se había terminado de escribir todos los libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, aún no se habían escrito otros libros como Segunda de Tesalonicenses o el mismo Apocalipsis de Juan, entre otros, porque él escribe primero una carta y luego escribe la otra. En el orden, cronológico, ¿verdad? Hermano. Sí, muy bien, hermano. Encontramos también que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo 28, 19 en adelante, Él no dice vayan y escriban Biblias, Él no dice vayan y repartan Biblias, o Él no dice vayan y si no está en la Biblia, no lo crean, sino que Él dice vayan por todo el mundo a enseñar lo que yo les he enseñado. O sea, lo que Él les había enseñado y cómo lo habían ellos aprendido de Cristo, de viva voz. Porque Cristo en ningún momento les dijo, vayan escribiendo todos los que yo les voy enseñando, todo lo que yo les estoy diciendo, escríbanlo. Él no les dijo eso, sino que Él se tomó el tiempo para enseñarle. Entonces, los apóstoles no andaban escribiendo Biblia. Y cuando ellos empezaron a predicar, no andaban con Biblia en mano, así como nosotros la conocemos hoy en día, que, por ejemplo, la Biblia que usamos nosotros tiene 73 libros. Entonces ellos no andaban con una Biblia de 73 libros o con la Biblia que utilizan los hermanos separados de 66 libros. Ellos no andaban con una Biblia de esa predicando y diciendo, si no está en la Biblia, no le crean, y la Biblia es la que tiene la autoridad y crean solo lo que está en la Biblia. Ellos no andaban predicando de esa forma. Así es, hermano, así es. Bueno, y también la autoridad apostólica. Porque sabemos pues de que, ya dije, entonces estábamos demostrando que tanto el colegio apostólico, o sea, la tradición apostólica, como el magisterio de la iglesia tiene fundamentos bíblicos. Cuando usted va también y ve la jerarquía de la iglesia, usted va a encontrar el obispo, el presbítero y el diácono. Pero volviendo entonces a probar la autoridad de la sagrada tradición, que como ya dije, se demuestra con la Biblia o sin la Biblia. Y esto, pues, podríamos decir entonces, pero esto es referencia a que en los primeros 400 años no existía la Biblia, o sea, no era regla de fe como hoy tienen los hermanos separados. O sea, la autoridad la tenía entonces la tradición apostólica. Todos los obispos que habían recibido, pues, la sucesión apostólica tenían la autoridad en la iglesia. Incluso mire que las cartas de Pablo, que nos hablan mucho, sabemos de que ya dije yo que Pablo, por ejemplo, no conoció a Jesucristo. Pablo es enviado, y mire dónde es enviado Pablo. Fíjese que si usted lee el Hecho de los Apóstoles en el capítulo 13, versículo 1, ahí empieza hablando el Hecho de los Apóstoles 13:1, que en Antioquía había una iglesia. Y luego dice de celebrarse el culto divino. ¿Cuál es el culto divino? La Eucaristía. Entonces dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para una misión que les voy a encomendar. Y dice que luego de que ayunaron y oraron por ellos, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Pablo pasa a ser apóstol enviado a través de la imposición de manos en Antioquía, en la iglesia que allí estaba. Que mismo Hechos 11:26 dice que a los apóstoles se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿En dónde entonces? La iglesia que estaba en Antioquía era católica. ¿Por qué? Porque Hechos 13 dice que se celebraba el culto divino, o sea, la Eucaristía. Y el Espíritu Santo dijo que se apartase a Pablo y a Bernabé para una misión que les iba a encomendar. Entonces oraron, ayunaron, oraron, les impusieron las manos y los enviaron. Ahí entonces enviaron a Pablo y a Bernabé.
a través de la imposición de manos. Y Pablo entonces pasa a tener la autoridad de Jesucristo. No por la Biblia, sino por la tradición apostólica, ¿verdad? A través de una sucesión apostólica. Entonces, la autoridad sagrada de la tradición también la vemos por la Biblia en las mismas cartas de San Pablo. San Pablo escribe en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de vosotros de viva voz por carta. Aquí el texto habla claramente de dos tipos de tradiciones, de viva voz, o sea, la tradición oral, o por carta, que es la escritura, no solo por carta escrita. Entonces, por viva voz, que es la tradición oral, y nos está explicando. Y este es el texto que les vivo diciendo que está, pues, alterado en la Biblia Reina Valera. Ellos le han cambiado la palabra tradición. Entonces creo que ahí le ponen costumbre, pero ellos le cambian la palabra tradición. Entonces, también el 2 Timoteo 2:2 dice, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. O sea, cuando me has escuchado, cuando me has oído. O sea, aquí está hablando entonces de una autoridad transmitida oralmente, o sea, no por escrito. Porque digo, Pablo apenas está escribiendo sus cartas y ni siquiera sabía que iban a pasar a formar parte del canon bíblico. Segunda carta de Juan, capítulo 12, dice, aunque tengo mucho que escribiros, o sea, él dice que tiene mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y a hablaros de viva voz, o sea, para transmitirles oralmente. Fíjese, nos está hablando entonces de la tradición de la iglesia, la tradición oral, para que nuestro gozo sea completo. Después de ver estos textos, hermanos, ¿podrían afirmar que los apóstoles creían en la sola escritura? Obviamente que no. Pablo está hablando y está escribiendo algo que sí va a ser parte de la Biblia que hoy tenemos, pero en ese tiempo Pablo está hablando de tradición, de una transmisión de mandato de enseñanza de Jesucristo por la vía oral, o sea, por la vía de la predicación. O sea, cuando yo vaya a verlos, prefiero pues hablarles de viva voz, o sea, hablarles personalmente. Así que aquí se cae en pedazos la sola escritura de los hermanos separados. Definitivamente pues no pueden creer en la sola escritura cuando la iglesia primitiva no creía. Ahora vamos a probar la autoridad del magisterio y la tradición sin la Biblia. Ya se los acabo de probar con la Biblia. O sea, les cité textos bíblicos. Pueden revisar el video y pueden tomar nota y apuntar todo lo que yo les dije. Pero eso era con la Biblia. Ahora, sin la Biblia. Históricamente he sabido que ya estoy hablando del magisterio, ¿verdad? Históricamente he sabido que fue la iglesia quien formó la Biblia y no la Biblia la iglesia. Es decir, primero estuvo la iglesia y después la Biblia. No fue al revés. Primero estuvo el pueblo hebreo y luego ellos pusieron por escrito los diferentes libros del Antiguo Testamento. Incluso varios siglos después de Cristo, los judíos ponen por escrito la tradición oral sobre la interpretación de la Torah de parte de sus sabios. Y así nace el Talmud, o que es lo mismo la Misha y la Gemara. O sea, pues, pero mire cómo el pueblo judío, la iglesia judía, hace lo mismo que la iglesia. Primero tiene tradición, ¿verdad? Primero tiene la tradición oral y luego tiene lo que es, pues, ya su Biblia, ¿verdad? En este caso, pues, estamos hablando del Talmud, ¿verdad? O la Torah, ¿verdad? La Torah, que es la Biblia judía. Y bueno, y de ahí pues, como ya dije, nace el Talmud, ¿verdad? Y luego primero estuvo la iglesia cristiana primitiva y luego ellos ponen por escrito los diversos libros, evangelios y cartas del Nuevo Testamento, y no fue al revés. Siglos después de la iglesia, quien por medio de concilios, que ya les demostré el libro de donde están todos los concilios, los concilios, como todos sabemos, es la autoridad máxima, pues, de la iglesia, ¿verdad? O sea, puede ser la máxima voz de autoridad de la iglesia. Y definen y dogmatizan el canon bíblico para los cristianos. Todos sabemos que la Biblia es incluso, pues, está, pues, dogmatizado en el Concilio de Trento.
Fue en Trento, van a decir fue hasta en Trento, sí, pero la iglesia ya, el Papa mismo, Dámaso primero, ya había dicho en el año 382 que la Biblia era palabra de Dios y estaba definido completamente el canon de la Biblia. Algunos dicen, no, es que no estaban incluidos los deuterocanónicos. Sí estaban incluidos. Incluso aquí, pues, si yo se los puedo leer, aquí están en el concilio del año 382 de Roma. Entonces, los 7 libros que luego se quitan en el protestantismo fue hasta en el año 1827 por las sociedades bíblicas. O sea, pues hay que leer la historia también y la historia es una ciencia que narra los hechos pasados y que no nos miente. Entonces, imagínense que hasta la misma ciencia refuta a los protestantes. Son ellos los que quitan los 7 libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces, cayendo en total, ¿qué podríamos decir? En una condenación, ¿verdad? Porque la Biblia condena, si no estoy mal, es Apocalipsis 22:19, que dice que maldito el hombre que le quite o le agregue a la Biblia. Entonces están bajo maldición, podríamos decir. Y bueno, la Biblia no apareció de la nada ni por arte de magia, fue un proceso que llevó muchos siglos para su conformación final. O sea, pues le costó a la iglesia. Ahora bien, la autoridad sagrada tradición, siglo segundo, sacerdocio ministerial. Nos dice, por ejemplo, San Irineo de Lyon contra las herejías en el libro cuarto 8:3. Él escribe, y todos los apóstoles del Señor son sacerdotes que no heredan aquí ni tierras ni casas, sino que sirven a Dios y al altar continuamente. El bautismo de los niños, que según los protestantes no está en la Biblia, el bautismo de infantes lo encontramos atestiguado de forma explícita en la tradición cristiana. Y es una enseñanza que proviene de los apóstoles. Así lo dice, por ejemplo, en el siglo III, el bautismo de niños, Orígenes de Alejandría. La iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso de niños. También vemos en los siglos IV a San Atanasio de Alejandría, cuando menciona el libro del eclesiástico como Sagrada Escritura, a pesar de que para esa época la iglesia aún no había definido el canon bíblico. En el siglo IV, los deuterocanónicos eclesiásticos, San Atanasio de Alejandría, en Apología contra los Arrianos, como Sagrada Escritura, dice, yo felicito a la excelencia del Serapión porque él está luchando tan seriamente, adornándose con los hábitos sagrados y está avanzando así a un mayor elogio en memoria de su padre. Porque como dice la Sagrada Escritura, muere el padre y es como si no muriera porque deja detrás de sí a uno igual a él. Y cita Eclesiástico 34. Así que, hermanos, rechazar la autoridad de la tradición por parte del protestantismo es desdeñar los primeros 4 siglos del cristianismo, periodo en que se predicó sin la Biblia. Y concluimos que la autoridad del magisterio y la tradición se puede comprobar con la Biblia o sin la Biblia. Fíjese que hasta ese gusto nos podemos dar, ¿verdad? Que como católicos podemos demostrar la autoridad del magisterio de la iglesia y la tradición apostólica con la Biblia y sin la Biblia. Entonces, para que vean que la sola escritura, pues, no es suficientemente formal, ¿verdad? Materialmente es completa y como ya dije, lo creemos, pero no es formalmente, pues, suficiente. Así que la Biblia nace de la tradición. Usted no puede descartar algo tan importante como es la tradición apostólica. ¿Cómo nosotros los católicos podemos creer por ejemplo, el apóstol Pedro y Pablo? Pedro fue crucificado de cabeza y Pablo fue decapitado en Roma. La Biblia no lo dice. Entonces, como la Biblia no lo dice, ellos están vivos. No, la tradición apostólica nos dice y por eso nosotros lo sabemos. ¿Cómo sabemos que los padres de la Santísima Virgen María eran Joaquín y Ana? Lo sabemos por la tradición apostólica. La Biblia no lo dice. Entonces, mis hermanos, es decir que solo la Biblia es suficiente, es como sentarse en un banco de una sola pata, ¿verdad? Como sabemos que un banco tiene tres pilares, tres patas para que lo sostienen, ¿verdad? Y tenga el equilibrio para que usted no se caiga. Pero sentarse en un banco con una sola pata realmente es caer al suelo y así se hace pedazos la sola escritura. Por eso es importante entonces la Biblia, la tradición y el magisterio de la iglesia. Nosotros tenemos 3 normas de fe, 3 pilares de fe que son la Biblia, la tradición y el magisterio. Adelante, hermano. Excelente, hermano. Como dicen, no, tremenda clase que nos está dando y es gratis.
es de entonces es de prestar atención a la enseñanza, porque si no prestamos atención, entonces no se va a aprender nada. Fíjese que me da risa porque, bueno, me da risa y tristeza, ¿no? De ver algunos hermanos separados, de cómo intentan de tratar de refutar la enseñanza de la iglesia, o sea, una enseñanza que viene desde más de 2000 años, y ellos que apenas acaban de nacer, intentan refutar a la iglesia, refutar las enseñanzas de la iglesia. Eso, como le dijo usted, que decía el texto de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, que ni las puertas del Hade, ni las puertas del infierno van a poder destruir a la iglesia. Y Cristo nos ha dejado una promesa que dice en San Mateo 28, 19, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, ¿cómo piensan refutar la iglesia? ¿Cómo creen poder refutar una enseñanza que se ha dado por tradición? Una enseñanza que se ha dado de viva voz. ¿Cómo piensan refutar eso? Con la Biblia, dicen. Con la Biblia. Pero si la Biblia nace de la iglesia, o sea, la iglesia es la que nos ha dado la Biblia, no la Biblia nos ha dado la iglesia. Cristo nos da la iglesia y gracias a la iglesia nos da la Biblia. O sea, es tremendo eso, hermano. Así es, hermano, así es. Así es, sí, usted se citaba en Mateo 28, 19, 20. Enseñarles a observar todos los preceptos que yo os he dado y sabed que yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Mire qué bonito esto, porque esto no solo pues se da la garantía de que Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Sino que además también garantiza la perpetuidad de la iglesia. La iglesia va a existir hasta el final de los tiempos. Y por eso el apóstol Pablo también nos menciona yo estaba mencionando 1 Corintios 11, donde nos habla de la Eucaristía, ¿verdad? Donde dice, cada vez que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección del Señor hasta que Cristo vuelva. Entonces, mire lo bonito que Pablo está también afirmando, que la iglesia va a existir hasta que Cristo vuelva. Y por eso el sacrificio incruento, la Eucaristía, se va a seguir haciendo hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Pero nosotros decimos, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, invitamos al Señor a que venga con nosotros, ¿verdad? Sea para que Él venga en los tiempos escatológicos o cuando sea pues el final de nuestra vida. Nosotros estamos invitando, y ahora que viene, ya estamos terminando el año litúrgico y a empezar lo que es el tiempo de Adviento, esperar la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Pero San Pablo también entonces nos habla de la perpetuidad de la iglesia. Así que por ahí en mi canal yo tengo un video que nos habla cómo la iglesia es profetizada ya en el Antiguo Testamento. Si no estoy mal por ahí, y me corrigen cuando yo digo, si no estoy mal, es para que invitarlos a que vayan y lean el texto. Me puedo equivocar, pero si usted va y lee el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44 y 45, entonces dice que aquella roca que se desprendió de una peña y que quebró pues la estatua, ¿verdad? Y esa piedra se convirtió en una montaña que cubrió toda la tierra. Y ese dice que es un reino instituido por Dios que va a pulverizar a otros reinos, ¿verdad? Los que intentarán destruirla pero que no podrán, pero que ese reino de Dios es el que va a prevalecer en toda la tierra. Entonces nos da prácticamente pues una
una profecía de la universal, lo que es universal de la iglesia y cómo se extiende por todo el mundo y que es el reino de Dios en la tierra. Y lo dice el mismo profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 44. Así que, siguiendo con el tema, hermano, voy a hacer otra definición de la sola escritura y voy a ver unas contradicciones más en las que están envueltos los hermanos separados. Entonces, ¿qué es la sola escritura? La sola escritura es la doctrina protestante que enseña que la escritura es la única, oiga, única, o sea, sola, la única, máxima y suficiente regla de fe, de verdad, de autoridad y de infalibilidad para un creyente cristiano. Algunos grupos protestantes modernos incluso han llegado a radicalizar este concepto, afirmando que si algo no está textual literalmente en la Biblia, ellos no lo aceptan. Ahí volvemos al tema. Entonces, para ellos, San Pablo y San Pedro están vivos porque la Biblia no lo registra. También María, porque también la Biblia no registra la muerte que pudo haber tenido la Virgen María. Hablando de una muerte, pues corporal, ¿verdad? Podríamos decir. También no nos dice quiénes son los padres de la Virgen María, que estaban hablando de San Joaquín y Santa Ana. No lo dice, no lo registra. Pero ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos por la tradición apostólica. Y bueno, ahora si nosotros analizamos detenidamente esta definición de la sola escritura, nos vamos a encontrar con varias contradicciones. Fíjese que hay muchas contradicciones en el concepto que tiene la sola escritura, los hermanos separados. Pero antes vamos con la definición de la palabra sola. Definición de sola. Sola significa solamente, únicamente, nada más, o sea, no tiene que haber más. Único en su especie. Teniendo en claro el concepto de sola, ahora vamos a las contradicciones de la sola escritura. Primera contradicción. Mire la primera contradicción que tiene esta doctrina protestante, que obviamente es una doctrina de hombres. La primera contradicción. Dice, es la única y máxima regla de fe, verdad y autoridad. Aquí hay una contradicción muy grande, porque si es la máxima, significa que no es la única. Ya hay una contradicción. Si es la máxima, quiere decir que hay otras de menor jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos la Biblia, el magisterio y la tradición. O Biblia, tradición y magisterio, como usted lo quiera agarrar en el orden. Pero entonces nuestra máxima autoridad es la Biblia. Para nosotros, los católicos, sí lo es. Podemos poner en orden, quizás en un orden jerárquico, o cuál tiene más autoridad y cuál menos. Pero entonces ellos hablan de máxima. Y aquí hay una contradicción. Entonces, porque si es máxima, significa que no es la única, como anteriormente se dijo. Entonces, porque ellos dicen que es la máxima. Y bueno, por ejemplo, del lat maximus, el adjetivo más grande que cualquier otro en su especie, es decir, que sí es la máxima, es la mayor entre otras, por lo que hay otras cosas de menor grado, por lo tanto ya no sería la única. Es lo que yo decía. Nosotros podemos decir, los católicos, sí, primero es la Biblia, después la tradición y después el magisterio. Podríamos poner en un orden jerárquico, ¿verdad? O en un nivel. Entonces, para ellos, si ellos dicen que es la máxima, entonces ya tienen una contradicción en lo que es la definición de sola escritura. Segunda contradicción, es suficiente. Ellos dicen que es suficiente. Es la enseñanza de que la Biblia es toda la revelación que se necesita para equipar a los creyentes para la vida. Suficiencia formal, de que la Biblia se interpreta a sí misma, que no ocupa de ningún intérprete. Aquí hay otra contradicción, porque si la escritura es suficiente y no ocupa de intérprete, ¿por qué encontramos tantas interpretaciones distintas y que dan lugar a diferentes doctrinas en el mundo protestante? Y además son doctrinas que chocan entre sí, o sea, se contradicen. Si usted va, por ejemplo, los luteranos, los anglicanos, las comunidades eclesiales que se le llaman, o las iglesias históricas, ellos bautizan niños. Pero yendo a las sectas protestantes, unos dicen que sí se puede bautizar niños, otros dicen que no. Unos dicen que se debe cobrar el diezmo, otros dicen que no. Unos creen en la Virgen María, otros no creen en la Virgen María. Otros creen que el Espíritu Santo es Dios, otros creen que no. Unos son unicitarios, otros son trinitarios. Entonces hay muchas doctrinas. Y eso se da por la libre interpretación de la Biblia, que sería una sexta sola. Para mí sería una sexta sola. Entonces, hay doctrinas que chocan entre sí. O sea, no tienen
unicidad, podríamos decir. Por ejemplo, tenemos a los pentecostales que dicen basarse en la sola escritura. Sin embargo, unos pentecostales son trinitarios y otros son unicitarios. Esto es lo que les decía. Los episcopales tienen obispos y sacerdotes. Los evangélicos modernos no tienen. Los luteranos creen en el bautismo de niños. Los evangélicos bautistas no creen. Los anglicanos creen en la virginidad perpetua de María y los evangélicos no. Unos creen que el día del Señor es el sábado y otros el domingo. Lo curioso es que todas estas denominaciones protestantes dicen ampararse en la sola escritura. Entonces, ¿cuál de todas de estas solas escrituras es la verdadera? O sea, no hay unión de doctrina. Por eso nosotros creemos a San Pablo cuando dice en Efesios 4:5, un solo Señor, o sea, un solo Dios, una fe, una sola fe, o sea, una sola iglesia, una sola fe, un solo bautismo. Nosotros no tenemos dos bautismos, no tenemos los rebautismos, porque en los protestantes tienen rebautizos, o sea, tienen la doctrina de los anabaptistas, que ellos dijeron que el bautismo de niños no vale y hay que rebautizarlos. Entonces, tienen diferentes doctrinas, pero nosotros tenemos una sola doctrina. Lo mismo que se cree en Guatemala, se cree en El Salvador, se cree en Argentina, se cree en Alemania. Todo lo que cree un católico en Alemania lo cree un católico en Argentina, por ejemplo. Entonces, ellos, la sola escritura no les da a unidad de doctrina. O sea, como tienen la libre interpretación, cada quien lo interpreta a su manera y es la misma doctrina de sola escritura. Afirmar que la Biblia no requiere de intérprete también es un error, ya que todo libro sagrado en el mundo, incluyendo la Biblia, requiere forzosamente de un intérprete. De lo contrario, cada quien interpretaría individualmente la Biblia a su antojo y llegarían a existir muchas solas escrituras, diferentes y contradictorias entre sí, que al final es lo que sucede en las iglesias protestantes, como ya lo probé entonces con los ejemplos anteriores. Ahora una tercera contradicción para darle chance a mi hermano. La tercera contradicción. La escritura es la única regla de autoridad. Si eso es cierto, ¿con qué autoridad los protestantes le quitaron libros que la Biblia ya traía anteriormente? O sea, pues esto a tono de pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le quitaron libros a la Biblia? Como ya dije yo, en el año 1827, las sociedades bíblicas en Europa, concretamente en Inglaterra, le quitaron 7 libros a la Biblia, que ahora ellos le llaman apócrifos, pero que las Biblias católicas lo tienen y que, como ya dije, la iglesia no le quitó porque en el concilio de Roma, el año 382, donde se da la definición, y aquí está, por falta de tiempo no se lo voy a leer, pero aquí está incluido en el año 382, la iglesia ya tiene en los libros definidos del canon los 7 libros deuterocanónicos. ¿Por qué ellos se lo quitaron? Si las Biblias, otra cosa que como ya dije, la historia es la ciencia que narra los hechos pasados. Y la historia nos dice que las Biblias protestantes, por ejemplo, la Biblia del Oso del año 1569 y la Biblia del Cántaro, también protestante, el año 1602, tenían los 7 libros deuterocanónicos. ¿Por qué ahora no los tienen? Si usted me hace una operación matemática y usted le resta al año 1827, que es el año donde los protestantes le quitan los 7 libros a la Biblia, y le resta 1602, que es el año en que la Biblia del Cántaro tenía los 7 libros deuterocanónicos, le va a dar un resultado de 225 años. O sea, por 225 años, los protestantes tuvieron en su Biblia, tanto del Oso como la del Cántaro, los libros deuterocanónicos. Fue hasta el año 1827 que ya no los tuvieron porque decidieron pues quitárselos. Entonces, ¿con qué autoridad le quitaron esos libros a la Biblia? Incluso antes de la existencia de iglesias protestantes. Y además, ¿con qué autoridad interpretan la Biblia? Bueno, pues con la autoridad de ellos, empezando con la opinión personal de Martín Lutero y posteriormente con los seminarios bíblicos y las confesiones de fe protestantes, como la de Westminster, donde se demarcó el canon de sus Biblias con 66 libros. Pues en la escritura no existe ningún canon bíblico definido, por lo cual la Biblia ya no sería la única autoridad en el mundo protestante, como ellos mismos afirman, sino también el magisterio de sus iglesias a través de confesiones de fe. La cuarta contradicción, y ahorita con esto le voy a dar chance a mi hermano, la escritura es la única regla de verdad.
aquí habría que preguntarse si la escritura es la única regla de verdad, porque el protestantismo mutiló esa verdad al quitarle libros que la Biblia ya traía antes de sus iglesias. Entonces aquí hay una contradicción grande. ¿Cómo le quitan a la Biblia que ellos creen que es el fundamento de la verdad? Le quitan 7 libros que la misma Biblia ya los tenía. O sea, están quitando, están rompiendo la verdad, están quebrantando la verdad. Aparte, hay que agregarle a este punto que la sola escritura no aparece de forma explícita o implícita en ningún libro de la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. En ningún capítulo o versículo, ni tampoco su creador, Martín Lutero, fue un personaje bíblico, por lo que es una doctrina doblemente contradictoria. En teología existe una regla que afirma que doctrina que se contradice es una doctrina que no proviene de Dios, porque Dios nunca se contradice. Recuerden, hermanos, que una verdad a media es una mentira. Y bueno, le voy a dar chance a mi hermano para que él participe un poquito también. Adelante, hermano. Hermano. No, hermano, yo contento acá nomás, escuchándolo, deleitándome cómo nos está dando este tema tan importante. Que hay algo que me llama la atención a mí porque separados predican con la Biblia, ¿verdad? Y la Biblia que ellos traen es la Reina Valera. Muchos de ellos utilizan la Reina Valera, ¿no? Predican una verdad con la Reina Valera. Dicen, si no está escrito acá, no lo creo. Y muestran la Reina Valera. Pero vea cómo son. Cuando uno les cita algún texto, ¿qué dicen ellos? Oh, pero es que en el griego original no dice eso. Entonces, ¿por qué ellos están predicando una verdad con la Reina Valera, creyéndola y predicándola y enseñándola a las demás personas que es verdad? Pero cuando se van al texto griego, ellos mismos dicen que en el texto griego dice otra cosa. Entonces, con la Reina Valera enseñan una verdad y con el texto griego enseñan una verdad real. Ni ellos se ponen de acuerdo. Si la verdad es la Reina Valera o la verdad es el griego. Si la verdad es el griego, ¿por qué no predican con el griego? Sino que predican con la Reina Valera. Porque la Reina Valera está mintiendo, ellos mismos lo dicen. No es que en el texto griego original dice otra cosa. Entonces, ¿por qué ellos utilizan una verdad con la Reina Valera si el texto griego dice algo diferente? Así es, hermano, una contradicción total. Bueno, ahora vamos a demostrar, por ejemplo, que el judaísmo, Jesucristo y los apóstoles, la iglesia cristiana primitiva y los padres de la iglesia no practicaron la sola escritura. Por ejemplo, en el judaísmo, hay que tener en cuenta que en la época en la que vivieron las culturas de la antigüedad, incluyendo entonces la hebrea, la mayor parte de la gente era analfabeta, es decir, no sabían leer ni escribir. Por eso es absurdo afirmar que los judíos y los primeros cristianos fueron sola escritura. Yo por ahí vi un debate de un judío donde refuta pues grandemente a un protestante que quería decir que los judíos no tienen tradición, que tienen solo Biblia. Y quiere enseñarle al judío, pues el judío lo refuta. Incluso pues le dice que los cristianos somos los católicos y no los protestantes. Usted yo creo que vio ese debate, hermano, pero... Hermano, ¿cómo se llama? Ese fue un diálogo. Yo lo vi y veo la parte donde el judío se agarra los pelos, aunque no tiene pelo el judío, no, pero se lo agarra y dice, ¿y este protestante de qué está hablando? Y le dice, los verdaderos cristianos son los católicos, ellos son los que han traído la Biblia, o sea, ¿de qué tú estás hablando? Sí, yo vi eso, pero es que eso sí estuvo bueno. Y él mismo dice, ¿no? Pues los profetas incluso recibieron revelación, revelación de Dios, ¿verdad? Y que ellos creen en la tradición, pues ya lo dije, la
la Torah, la Biblia judía nace de la tradición judía. Entonces, igual que la Biblia cristiana nace de la tradición cristiana. O sea, pues la tradición apostólica es la fuente donde nace la escritura. Entonces, bueno, hace poco apareció en las redes un debate sobre la escritura entre un apologista protestante, que es el que estamos hablando. No voy a mencionar su nombre, hermano, para no darle publicidad, pero bueno, empieza con M el apellido y termina con A. Y un judío pues, llamado Jacob, ¿verdad? O sea, Jacob o Jacob. A él sí le vamos a dar su fama porque él fue el que dijo eso que el hermano estaba diciendo. Entonces, Jacob. Y en ese debate, el judío claramente le probó al protestante que en el judaísmo no se cree en la sola escritura, sino que los judíos creen en una tradición oral anterior a la escritura. Y es lo que yo pues he venido diciendo. Entonces, de ese debate era que estábamos hablando. Y bueno, en la filosofía judía, una de las invenciones más ingenuas de los últimos siglos es el cuento de la sola escritura. Durante una transmisión en vivo de preguntas y respuestas, subió un apologista cristiano que quiso debatir sobre el inconsistente tema de la sola escritura. Y durante ese video demostramos paradójicamente que el mismo cristianismo que afirma que hay sola escritura, también afirma que hay revelación. Es una contradicción total. Además se demuestra cómo el cristianismo protestante necesita aislar los eventos bíblicos de su contexto, que solo así podría justificar la inexistente sola escritura. Y es que recordemos que en el judaísmo también se utiliza el Talmud. O sea, pues el Talmud es un escrito de varios siglos después de Cristo, donde se reflejan las discusiones orales entre rabinos judíos sobre la Torah y el resto del Tanaj. Esto sin contar la literatura mística del judaísmo, como la Kabbalah y el Zohar, que no están en la escritura. Y bien sabemos que los apóstoles y Jesús eran judíos, por lo tanto ellos tampoco creían en la sola escritura. Esto pues lo podemos deducir por simple lógica, ¿verdad? O sea, pues simple deducción. Jesucristo tampoco creía en la sola escritura. Veamos cómo en Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y bueno, vamos a ver qué definición nos da la Real Lengua de la lengua española. Dice nuevo, va del latín novus. El adjetivo es recién hecho o fabricado. Y un adjetivo que sobreviene o añade a algo que había antes. Noten ustedes que aquí Jesús da un nuevo mandamiento apartado de los que ya estaban establecidos en el Antiguo Testamento. Es decir, Él añade uno más. O sea, pues violando según la mala interpretación de los protestantes, ¿verdad? Lo dicho en Proverbios 35:6 dice que no añadir a la palabra de Dios. Otro texto que demuestra que Jesús no era la sola escritura es el de Mateo 5, 38, 39. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, aquí Jesús da una enseñanza nueva y distinta a la de Éxodo 21, 24, donde aparece la ley del talión. O sea, Jesucristo está incluso cambiando mandamientos. Fíjate que cuando allá en Mateo 5, 28 también nos da parte de los mandamientos que, por ejemplo, no estaban en el decálogo de Moisés. Jesucristo ahí, siendo Dios, Jesucristo cambia algunos mandamientos. Por ejemplo, la mujer que era incluida en los bienes del hombre, del vecino, entonces ya después ya no se coloca a ella como un objeto simple, sino que porque Jesucristo ahí dignifica a la mujer y está cambiando pues entonces mandamientos, ¿verdad? Entonces por ahora nosotros tenemos los no cometeréis pensamientos impuros que la iglesia tiene. Entonces Jesucristo da mandamientos, no los da escritos, sino que oralmente se los da. También los apóstoles. Y ya con esto vamos a ir terminando, mi hermano. Los apóstoles, ellos tampoco fueron sola escritura, ya que de haber sido así, no hubieran organizado el concilio de Jerusalén para discutir y determinar si los hombres cristianos tenían o no que circuncidarse. Solo en la escritura del Antiguo Testamento, ellos hubieran determinado que sí tenían que circuncidarse,
como lo indica Génesis 17, 12 y 13. Sin embargo, decidieron algo totalmente contrario a lo que enseña y practica hasta el día de hoy el judaísmo en la ley de Moisés. Ustedes saben que ahí entonces la determinación total la tomó Pedro, ¿verdad? En el concilio de Jerusalén. ¿Por qué Pedro? Porque realmente pues él era el príncipe de los apóstoles. Y eso pues en base a un debate recientemente, ahí el que toma la autoridad dice, porque ni Pablo, Bernabé, ni nadie pudo resolver el problema de la circuncisión. Y dice que tuvieron que subir a los apóstoles. Y dice que Pedro tomó la palabra y todos callaron. Entonces ahí se decidió que los gentiles no necesitaban circuncidarse para poder obtener la salvación, ¿verdad? O sea, pues ya el mismo Pablo también nos habla de los cristianos conversos no necesitan volverse judíos, ¿verdad? O tener doctrinas judaizantes, como dice toda la carta de los Gálatas. Y bueno, recordemos que cualquier hombre gentil que se convierte al judaísmo tiene que obligatoriamente circuncidarse porque es parte de la ley mosaica. Eso era lo que se trataba en ese concilio que no pudieron pues resolver Pablo ni Bernabé, pero que tuvo que ser pues en el concilio de Jerusalén, que nos habla por allí Hechos 15, si no estoy mal. Y bueno, pero como diría entonces Pablo en sus cartas a los Gálatas y Romanos 6:14, los cristianos ya no vivimos bajo la maldición de la ley, sino bajo la gracia de Dios, una enseñanza nueva y diferente a la ley mosaica del Antiguo Testamento. La iglesia primitiva tampoco creía en la sola escritura, porque de haber sido así, todas las comunidades cristianas hubieran utilizado el mismo cuerpo de escrituras sagradas. Sin embargo, vemos que eso no fue así. Por ejemplo, los cristianos de Roma en el canon muratoriano incluían el libro de Apocalipsis de Pedro, pero no tenían la carta a los hebreos, ni una carta de Juan. Otras comunidades cristianas usaban la Didache o el pastor de Hermas. En Alejandría, donde San Atanasio era obispo, no se aceptaba el libro de Esther como inspirado, al igual que en la ciudad de Sardes, donde Melitón fue obispo. Pero lo que se concluye es que definitivamente los primeros cristianos tampoco fueron solo escritura. Ahora bien, ¿qué opinaban los padres de la iglesia sobre este asunto? ¿Eran solo escritura ellos o no? La respuesta es no, ellos aceptan la autoridad de la escritura, más que las escrituras fueran el único medio de fe, verdad y autoridad. Vamos a ver, por ejemplo, Papías, ¿qué nos dice? Papías de Hierápolis en el año 69, 150 después de Cristo, dice, junto con las interpretaciones, no vacilaré en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. A diferencia de la mayoría, no me deleité en aquellos que decían mucho, sino en los que enseñan la verdad. No en los que recitan los mandamientos de otros, sino en los que repetían los mandamientos dados por el Señor. Y siempre que alguien venía que había sido un seguidor de ancianos, les preguntaba por sus palabras que habían dicho Andrés o Pedro, o Felipe o Tomás, o Jacobo o Juan, o Mateo o cualquiera otro de los discípulos del Señor. Y lo que Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo, porque no creían que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva sobreviviente. Como vemos aquí entonces, Papías de Hierápolis nos habla de la tradición apostólica. Irineo de Lyon nos dice en el año 130, 202, ¿verdad? Ese tiempo, el periodo que él vivió después de Cristo. Dice, porque al usar las escrituras para argumentar, la convierten en fiscal de las escrituras mismas, acusándolas o de no decir las cosas rectamente o de no tener autoridad, y de narrar las cosas de diversos modos. No se puede en ellas descubrir la verdad si no se conoce la tradición. Mire que San Irineo está diciendo lo importante de la tradición, porque es donde nace pues la escritura, o sea, la Biblia. Porque según dice, no se transmitiría la verdad, porque ellas, si no de viva voz, por lo cual Pablo habría dicho, hablamos de la sabiduría entre los perfectos, sabiduría que no es de este mundo. Cuando nosotros los atacamos con la tradición que la iglesia custodia a partir de los apóstoles, por la sucesión de los presbíteros, se ponen contra la tradición y terminan por no estar de acuerdo ni con la tradición ni con las propias escrituras. San Juan Crisóstomo, en el año 347, 407 después de Cristo. Por lo tanto, los hermanos permanezcan firmes y mantengan las tradiciones que han recibido de nosotros por palabra o por carta. De esto está claro que no dejaron todo escrito, sino que hay mucho también que no fue escrito,
Como lo que fue escrito, lo que no quedó escrito es también digno de creerse. Así, miremos la tradición de la iglesia también como digna de creencia. Es una tradición, no busquemos más, hermanos. San Agustín de Hipona, el hombre que está firme en la fe, en la esperanza y en la caridad, y que las retiene inalterablemente, no necesita de las Sagradas Escrituras, sino es para instruir a otros. Así muchos dirigidos por estas tres virtudes viven en los desiertos sin el auxilio de los libros santos. La doctrina cristiana, o sea, es el escrito de San Agustín de Hipona, que se llama La Doctrina Cristiana, en el 1:39-43. Y así como la Santa Escritura no puede engañar, cualquiera que teme ser engañado por la oscuridad de esta cuestión debe consultar a la misma iglesia, señalando sin ambigüedad por la Santa Escritura. Conrad Cresconius, Donatista 1:33 en Eno 134. Y bueno, para finalizar voy a citar el Catecismo del numeral 82. Dice, de ahí resulta que la iglesia a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación no saca exclusivamente la escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Cito también Romanos 10:17. Dice, la fe viene por el oír, dice Pablo, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se enseña la palabra de Dios cuando Pablo escribe la carta a los romanos? Por medio de la predicación, es decir, tradición oral previamente, y cito la tradición. San Agustín, EP Man 5:6, CFC Faustum 28:2. No creería en el evangelio si a ello no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Esto entonces, lo que nos dice San Agustín, yo ya lo había citado antes. Entonces, mi hermano, aquí queda demostrado que la sola escritura no es suficiente. Gracias, mi hermano. Gracias a usted, hermano, por tomarse ese tiempo y para poder venir a ayudarnos en la edificación, para dejar algunos puntos claros que algunos hermanos hayan tenido duda. Le manda saludos el Papa Francisco, está atrás, está saludando. Que nosotros, Biblia, tradición y magisterio. Esas son las tres reglas de fe de todo cristiano católico. Hermanos, sin uno no somos nada. O sea, pues, si nos falta uno, estamos incompletos. Tenemos que tener tres, tres normas de fe, ¿verdad? O sea, pues, aquí está, como dice primera de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Aquí tenemos todo, hermanos. O sea, usted se debe conformar con todo, no con poquito. Así que si tiene solo uno, le faltan dos. Si tiene dos, le falta uno. Tiene que tener tres. Esos son los tres pilares de fe, ¿verdad? Las tres normas de fe de todo cristiano católico. Hermano, muchas gracias por la invitación. Le agradezco. Sí, gracias a usted, hermano. Le debe decir, debemos de tener la Santa Trinidad presente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así. Así es, hermano. Y de hecho el 73 significa eso. El 7, todos sabemos que el 7 es el número de la plenitud de Dios. Y el 3 es la Santa Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces 73 es el número perfecto que de libros entonces que tiene la Biblia que está completa, tiene 73 libros, como ya dije, el 7 es la plenitud. El número perfecto de Dios es 7, ¿verdad? Que es contrario al 6, que significa la imperfección del hombre. Por eso usted por ahí va a ver un número que dice 3 seises, ¿verdad? Que pues equivale por allá al Nerón, al emperador Nerón, pero que pues simboliza al hombre imperfecto, somos imperfectos. Entonces el 6 es el número humano de un hombre imperfecto, pero el 7 es la perfección de Dios y el 3 es la Trinidad, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es, hermano. Bueno, vamos a dar saludos entonces a los hermanos que han estado conectados de la plataforma de YouTube. Agradecerles por apoyar el canal. Gracias por dejar sus likes. Gracias por compartir.
También saludamos a los hermanos que se han conectado de la plataforma de Facebook, del grupo de Facebook, Católicos en Oración junto con el Papa. Gracias por estar siempre ahí ayudándonos con los compartir y con los likes. Gracias por ser parte de ese grupo. Y gracias también a los que estuvieron del perfil de Facebook, a los de Laicos y la Fe. Gracias a todos, hermanos. Un saludo para todos y desearles que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y pues ya nos vamos despidiendo. El tema ya lo finalizó el hermano. Es un tema que nos ayuda a aclarar muchas dudas. Y pues invitarles a que se suscriban al canal del hermano Elmer Arana y también a que le den seguimiento en su página de Facebook. Adelante, hermano, indíqueles ahí cómo lo pueden encontrar en Facebook y cómo lo pueden encontrar en YouTube. Perfecto, hermano. Sí, me pueden encontrar en mi Facebook, me pueden encontrar como Elmer Arana simplemente. Tengo por ahí algo otras páginas como Apologeta Católico Elmer Arana. También tengo otra página que también se llama Apologeta Católico Elmer Arana. Y o sea, hay dos. Elmer Arana, Apologeta Católico. La otra es Apologeta Católico Elmer Arana. Me pueden encontrar simplemente como Elmer Arana. Y en YouTube me pueden encontrar como Apologista Católico Elmer Arana. Y también ya tenemos pues cuenta en TikTok, que es nueva. Ya vamos llegando cerca a los 1000 suscriptores también. Ahí me pueden encontrar como @apologeta católico Elmer. Así que gracias, hermanos, y gracias a usted también, hermano, por la invitación nuevamente. Y pues vamos a subir con su autorización este video al canal mío para que también pues esté la enseñanza allá en mi canal y así podemos pues llegar a más hermanos y poder evangelizar, ¿verdad? Así que gracias, hermano, muy amable. Sí, ya sabe, hermano, también cualquier video que le parezca bueno y lo quiere compartir en su canal, también lo puede descargar. Y ya sabe, ahí estamos. Es también su plataforma. Desde acá también puede transmitir cuando quiera hacer un debate o cuando quiera venir a dar una enseñanza, ya sabe que está abierto acá el canal. Perfecto, hermano, sí, muchas gracias, sí. De hecho, pues es bien importante que hagamos este tipo de enseñanzas porque yo pienso que ayuda más incluso que los debates, porque yo últimamente me he dado cuenta que los protestantes únicamente quieren fama, son un poquito como decir pues egoístas, quieren decir que ganaron sus debates, difaman, calumnian y no buscan la verdad. Entonces pienso que nos debemos de enfocar un poquito más en evangelizar al pueblo cristiano católico y claro, pues también los enseñamos a ellos, pero si ellos no quieren y se resisten, pues ahí sí que ya es como rechazar al Espíritu Santo, ¿va? Es como dice Jesucristo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene el perdón. Y a eso vamos, que cuando uno rechaza los sacramentos, rechaza la misericordia de Dios, es rechazar al Espíritu Santo, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces debemos de enfocarnos también bastante en evangelizar y educar pues al pueblo cristiano católico, ¿va? Que es nuestra iglesia, los bautizados. Pero gracias, hermano, por su gentileza y por su amabilidad. Y claro, de repente pues venimos a hacer aquí siempre enseñanzas a su canal. Sé que su canal es mi canal e igualmente mi canal es suyo. Cuando quiera participar allá también, ahí está pues la plataforma para cuando usted la necesite. Gracias, hermano, y un abrazo a todos los que participaron en las plataformas que usted está transmitiendo, su Facebook, el foro que ya mencionó y también su canal de YouTube. Gracias, hermano. Ahí estamos, hermano. Entonces nos despedimos, queridos hermanos. Lo vamos a hacer con la oración que nuestra Señora nos enseñó y pues nos ponemos en actitud de oración y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. A ti, Virgencita María, también te saludamos pidiéndote que intercedas ante nuestro Señor Jesucristo para que hagamos lo que Él nos dice, así como lo dijiste en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 5. Hagan lo que Él les diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a todos y hasta la próxima.